Imagina por un momento que la muñeca o el muñeco que acabas de comprar en una venta de garage o por internet o que simplemente fue un regalo, de pronto te enterarás que forma parte de algunas de las historias que te voy a contar esta noche. ¿Y qué pasaría si al tratar de deshacerte de la muñeca, al otro día apareciera nuevamente en tu habitación, al lado de ti? Harold el muñeco. El comienzo de este muñeco se sabe muy poco. Pocos son los relatos que hay escritos y pocas las personas que han contado las experiencias acerca de este muñeco. Según el relato oficial, esta historia al parecer comienza por el año 2003, con un joven cineasta al que el muñeco en eBay le llamó la atención y que despertó en él una posibilidad de hacer una buena película de terror. El muñeco era ideal para la inspiración que él necesitaba. El primer propietario, llamado Greg, intentó vender este muñeco para poder sacárselo de encima en cuanto antes y comenzó las pujas por $30. Al final el muñeco no lo pudo vender. La primera vez que lo puso a la venta, Harold volvió a casa con él, por desgracia para Greg. Meses después, Greg consiguió vender por fin este muñeco, el cual cayó en las manos de una de sus amigas, Katie, la cual pudo afirmar que en cuanto a este terrible muñeco, que pensaba vender y sacar mucho dinero con su venta, nada más al llegar a casa, comenzaron a pasar cosas de lo más extrañas. Meses después de que Katie lo tuviera en su casa, esta comenzó a escuchar ruidos extraños que no sabían de dónde prevenía. Voces y susurros por las noches, pasos que parecían venir de donde estaba el muñeco. La joven, con más dudas que miedo, intentó ver si realmente Harold era quien hacía estos ruidos, pero todo fue en vano. Siguió pasando el tiempo y estos fenómenos comenzaban a aumentar considerablemente. La chica ya no sabía qué hacer y dudaba si venderlo o no, pero quería demostrar que en realidad el muñeco no estaba poseído y que todo era una gran mentira. Katie decidió quedarse con Harold un año más. Poco después, Katie empezó a hablar con la comunidad de eBay, afirmando que desde que lo guardó en su sótano, no le ocurrió nada más extraño. Es por ese motivo que Katie decide dejarle este muñeco a uno de sus mejores amigos, Stephen. Según el testimonio de la propia amiga, era un chico atlético, le gustaba correr, hacer ejercicio, comía sano, no tenía ningún tipo de problema de salud. Es decir, se trataba de una persona muy sana. Tiempo después de haber tenido el muñeco en casa de Stephen, este comenzó a sentirse cada día peor. No salía, dejaba todo para última hora y al cabo de los meses comenzó a enfermar. Los padres lo llevaron al hospital y una vez allí le diagnosticaron cáncer de pulmón. Otro de los amigos de Katie, Ronnie, también fue tocado por la mala suerte de este muñeco. La joven cuenta que cuando uno de sus amigos se iba a ir de viaje, le pidió ver el muñeco antes de su partida para poder ver a este muñeco con sus propios ojos. Katie decidió darle el muñeco, ya que no había ocurrido nada desde el último incidente. Al tiempo de estar con Ronnie en Ámsterdam, cayó por un tramo de escaleras y falleció en el acto. Psíquicos que se han prestado a comprobar si este muñeco realmente tiene algo en su interior han salido mal parados al poco tiempo de descubrir que realmente este muñeco, o más bien su espíritu, les iba a visitar por las noches. La muñeca Pupa. Pupa es una muñeca italiana
de la cual se dice que se mueve por sí misma y que sus expresiones faciales, así como sus brazos y piernas, cambian de posición. También se dice que se mueven las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está guardada. Desde la muerte de su dueña en 2005, las actividades de Pupa han aumentado considerablemente y pareciera que quisiera ser liberada de su prisión. Aún utiliza su traje original de fieltro azul, así como algunos otros accesorios originales, y a pesar de su delicado aspecto, se dice que sus actividades son vastas. Sus dueños reportan que, al pasar cerca de su estante, escuchan pequeños golpes en el cristal y al voltear descubren la mano de la muñeca tocando el vidrio. Además de observar a la muñeca en distintas posiciones dentro del estante. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha a imagen y semejanza de su dueña. Es una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo, tanto así que algunas de estas muñecas tienen cabello real, provisto por parte del niño o niña, al cual emulan o cabello humano vendido al fabricante de muñecas, como es el caso de Pupa. Por razones desconocidas, los espíritus se sienten muy atraídos a estos juguetes y sobre todo a las muñecas, que son muy propensas a crear vínculos emocionales muy fuertes con sus dueños, los cuales han sido demostrados aún a pesar de que sus dueños hayan crecido o incluso muerto. La dueña original tuvo a Pupa desde sus 5 o 6 años en 1920 hasta su muerte en el 2005. La muñeca sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, así como varios intentos de destrucción en fechas posteriores. Aún así, la muñeca siempre se mantuvo al lado de su dueña durante los viajes fuera de Italia hacia los Estados Unidos y de regreso. Actualmente las actividades de Pupa solo se encuentran en el círculo familiar, aunque su dueña anterior decía que su muñeca hablaba con ella y le advertía de algún peligro durante su infancia. Nunca se sintió asustada o con una reacción de miedo hacia su muñeca. Sin embargo, en estos días, los dueños declaran que cuando pasan cerca de la muñeca, sienten cómo su mirada los sigue y que algunas veces se puede ver cambio en las facciones de la cara de Pupa. La muñeca Mandy. Un día Mandy fue una adorable muñeca de porcelana, pero el tiempo no pasa en balde, y aunque desconocemos qué pudo ocurrirle, parece que algo oscuro se enquistó en ella, pues los fenómenos paranormales no han dejado de seguirla, y hoy es considerada la antigua más malvada de Canadá. Se calcula que Mandy fue creada entre 1910 y 1920, quizá en Inglaterra o en Alemania. Por el tipo de fabricación, pasaron más de 70 años hasta que volvió a ver la luz. Fue en 1991, cuando Mandy prácticamente rebotaba contra el escritorio de Ruth Stubbs, la cual por entonces conservadora del Museo Quesnel en la Columbia Británica, Canadá. Su dueña la soltó allí, visiblemente angustiada, asegurando que la muñeca había pertenecido a su bisabuela y que debido a su lamentable estado quería deshacerse de ella y evitar que su hija le tomara cariño y jugara con ella. Ruth aceptó la muñeca y se quedó con ella. Al parecer, no solo el aspecto de Mandy con sus grietas y golpes resultaba algo inquietante, como declaró la conservadora. Había en ella algo terrible, transmitía la sensación de un niño real aterrado.
No obstante, como buena profesional, achacó esta angustiosa sensación a la apariencia de la pieza y procedió a prepararla para un examen en el que evaluarían su estado de conservación. Para ello, envolvió a Mandy en plástico y la dejó en su mesa de trabajo, en una zona común del museo. Cada uno de ellos manifestó lo escalofriante que les resultaba su presencia. Este sería solo un pequeño aviso de lo que iría sucediendo más tarde en el museo. Tras la llegada de tan curiosa muñeca, Mandy estaba lista para la sesión de fotografías de rigor, que todas las piezas del museo pasan antes de ser presentadas ante el público. Cuando la fotógrafa y su pareja entraron al laboratorio para revelar las fotos, quedaron en shock. Todos los objetos de escritorio de la habitación estaban tirados por el suelo, de cualquier forma. Pero la versión de Mandy por las instantáneas no terminaba aquí. Ruth explicó que aquel mismo día entró en su despacho la fotógrafa, tremendamente pálida. Al parecer, mientras revelaban otras fotografías, pudo notar un suspiro junto a su oreja y seguidamente un objeto cayó de la estantería. La fotógrafa del museo no es la única que ha podido experimentar el rechazo de Mandy por las cámaras. Cada vez que se le intenta hacer una fotografía o grabarla en video, quien está al otro lado de la lente siente como la muñeca maldita no quisiera ser inmortalizada. Incluso quienes han experimentado errores de funcionamiento en sus dispositivos, únicamente en la sala en la que ella se encuentra, Mandy no dejaba de recibir atención por sus extraños efectos, así que Ruth contactó con un conservador retirado de confianza, quien tenía una gran sensibilidad con los objetos. Aseguraba poder sentir ciertas vibraciones procedentes de ellos. Al tocar a Mandy, aseguró que había podido ver un largo historial de abusos y que había sentido muchísimo frío. Al saber esto, Ruth volvió a contactar con la dueña de Mandy. Al parecer, la muñeca había estado confinada durante años en un sótano, desde el cual podían oírse quejidos y llantos de un bebé. Ruth no supo si dar credibilidad a la historia de los llantos, pero asegura que, desde que recibió a Mandy, tiene la sensación de que ahora, en el museo, es más feliz. Se dice que no puede compartir vitrina con otras muñecas, pues sus compañeras aparecen dañadas al día siguiente. La muñeca Okiku. Todo comenzó en 1918, cuando una joven llamada Eikichi Suzuki compró una muñeca a su hermana Kikuko, de 2 años de edad, como recuerdo durante su visita a la exposición marina de Sapporo, en la isla japonesa Hokkaido. La muñeca medía unos 40 centímetros de alto y vestía con un kimono tradicional japonés. Sus ojos parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista y con un pelo negro hasta el hombro de corte tradicional. La niña disfrutaba con su nueva muñeca y jugaba con ella todos los días. Incluso le puso el nombre de Okiku. Las dos eran inseparables, iban juntas a todas partes hasta que la tragedia llegó a la familia. La pequeña de la casa se puso muy enferma y murió al poco tiempo debido a complicaciones con la gripe y la fiebre. En memoria de su pequeña hija, la familia colocó su amada muñeca Okiku en un altar. No pasó mucho tiempo hasta que la familia comenzó a notar algo extraño en la casa. El pelo de la muñeca comenzó a crecer y a despeinarse misteriosamente. En poco tiempo, el pelo había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo cual causó en la familia creyera que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera en la muñeca. Incluso volvieron a cortar el pelo de la muñeca. Este volvía a crecer inexplicablemente y siempre
Deteniéndose las rodillas, la familia decidió trasladarse a la isla de Sakhalin debido a la Segunda Guerra Mundial en 1939, y aunque creían que el espíritu de su hija se encontraba en el interior de la muñeca, no estaban dispuestos a llevársela con ellos, por lo que decidieron llevarla al templo Manenji en la ciudad de Iwamizawa, Japón. Actualmente sigue allí. Todos los monjes del templo comprobaron con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. Después de cortar el pelo a la muñeca, se convirtió como una tarea habitual en el templo. Al día de hoy no está claro el porqué de lo inusual crecimiento del cabello de la muñeca. Nadie ha sido realmente capaz de explicar cómo puede ser que su cabello siga creciendo de manera continuada durante casi un siglo. Muchos son los científicos que han analizado las muestras de pelo de la muñeca embrujada, Okiku, determinando que el pelo es de origen humano. Te agradezco enormemente tu atención. Nos vemos en un próximo video con más relatos para tu deleite paranormal. Yo me despido y te deseo dulces pesadillas.